Bien, buenos días. Bienvenido, ¿verdad? A esta última tutoría de la materia de práctica docente. Muchas Ya gracias. miren cómo ha pasado de rápido el tiempo, ¿verdad? ¿Quién diría? Hace poco siento yo que estábamos en la primera tutoría en su práctica docente que tuve la oportunidad de ir a ver, la que tuvieron, Sí, la única que pudieron tener, la ¿verdad? única. Lastimosamente por la situación de nuestro país, pero eh, pues esperamos que con el coordinador, ¿verdad? Las reuniones que hemos tenido, pues nosotros como tutores esperamos que ustedes pues han aprendido, aunque sea por medio del video, aunque sea con esa práctica que tuvieron, ¿verdad? Y tengan las herramientas pues para desempeñarse como futuros docentes que esperamos que sean exitosos ustedes, ¿verdad? Sí, hemos aprendido mucho de usted, Vicky. Bueno, me alegro mucho, oiga, eso es lo bueno, ¿verdad? Y Sí, ahora porque ya estamos por finalizar, así que vamos a dar inicio, ok. si gusta. No sé si tiene alguna consulta antes de empezar. No, por el momento no. No, bueno, excelente. Entonces, pues, no es solo recordarles que siempre, ¿verdad? Me pueden hacer preguntas en la semana. Yo estoy revisando ahí el correo siempre y la plataforma por cualquier consulta. Ya solo les queda pendiente la última tarea, ¿verdad? Sí, Que la tienen última. hasta el 7 de junio para entregarla. Sí, hasta el 7 de junio. Así que para que estén pendientes de ella, solo eso queda pendiente. Solo eso ya. Muy bien. Entonces, sí, ahorita se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve y se Va, escucha bien. bien, excelente. Entonces, vamos a continuar. Eh, la última, la tutoría 5 pues vimos una parte de la unidad 8. Ahora la vamos a terminar y vamos a ver también lo que es la unidad 9 para ya terminar con esta temática, ¿verdad? Entonces, en el subtemita de la unidad 8 que nos quedamos, pues es el de modelo, modelación y modelaje, siempre en los métodos de enseñanza y aprendizaje, pues enfocados en la matemática, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Aprender estos modelos, modelación y modelaje ya en matemática, que es lo que ustedes van a poner en práctica cuando sean futuros docentes, ¿verdad? O sea, acá tenemos que la diversidad, objetos de investigación al interior de la modelación matemática ha llevado a centrar la atención en aspectos que a la vez redundan en maneras diferentes de concebir e implementar la modelación. Entonces, en este apartado, pues se va a describir dos de ellos. En una primera manera es la de implementar la modelación en las aulas de clase. Se pone de relieve el papel del profesor como un agente importante en lo que es la identificación y diseño de situaciones. Y esa es la primera manera, donde el profesor es como el que está ahí más pendiente pues de todo, ¿verdad? Por el contrario, en una segunda manera de implementación, pues es el estudiante en quien se va a enfatizar esa actividad de identificar tales situaciones. Ya no va a ser el docente, sino que va a ser el estudiante. Es la segunda manera de llevar a cabo el modelaje. Y dice que el estudiante también se va a encargar de investigar las maneras de abordarlos y de producir matemáticas a través de ellos. Luego tenemos que, para estos personajes, ¿verdad? Bien, Begnaud, Higen y Basanesi, Villa Ochoa y muchos otros, aparte de ellos, dice que se muestran algunas maneras de asumir lo que es la modelación desde la primera manera, es decir, donde el docente es el encargado de ver cómo se va a llevar a cabo todo, de elegir todo, ¿verdad? Entonces, el profesor, como elemento fundamental de esta parte del proceso, está en la tarea de identificar las situaciones que desde los contextos de los estudiantes y las demás ciencias se muestran como pertinentes para el trabajo matemático en el aula de clase. Entonces, pues sea cual sea el contexto y la situación asumidos por el profesor de modelación involucra una multiplicidad de factores que inciden en su desarrollo. Entonces, dos de ellos tienen que ver con la diversidad de conceptos matemáticos y también pues de disciplinas académicas que se van a involucrar en el desarrollo que se va dando, ¿verdad? Recordemos que la matemática al final nosotros nos damos cuenta que está relacionada con muchas otras materias, ¿verdad? No es solo en sí la matemática, ¿sí? Tiene una relación con el lenguaje, con social, con ciencias, con todas las materias, ¿verdad? Aunque a veces los chicos a primera impresión no se dan cuenta, y hasta uno a veces, ¿verdad? No se da cuenta, pero es así. También tenemos que desde esta primera manera de implementar la modelación, que es decir, donde el maestro es que ve todo esto, ¿verdad? Surgen elementos para reflexión. Por ejemplo, los fenómenos, al ser modelados,
cargan consigo una riqueza tanto a nivel de las nociones matemáticas como de las disciplinas académicas, pues que van a intervenir en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, esta era la primera manera. Ahora, una segunda manera, cómo se puede implementar la modelación, se encuentran en este personaje Borba, Meneghetti, Hermini y Villarreal. Entonces dice que estos investigadores pues conciben la modelación como un proceso que tiene su génesis, o sea, su inicio, ¿verdad?, con la selección de una situación, es decir, elegirlo, o fenómeno de una realidad, el cual pues puede ser escogido por los estudiantes, obviamente, con ayuda pues del profesor, ¿verdad? Pero aquí ya la participación del estudiante pues es mucho más importante que en la primera manera, ¿sí? Aquí el profesor orienta cuál tema les da, como les puede dar opciones de qué tema puede elegir o los deja en libertad para que analicen, pero es el estudiante al final quien va a decidir qué tema o fenómeno se va a modelar, ¿verdad? Se va a investigar. Entonces dice que otorgarle al estudiante el derecho a escoger ese tema a ser estudiado trae como consecuencia la responsabilidad y el compromiso y el compromiso en dicha cuestión, convirtiéndose en un actor positivo al interior de la modelación, ¿sí? Entonces, todos estos personajes están de acuerdo que esta segunda manera de implementación es como da mayores resultados. ¿Por qué? Porque al darle al estudiante ese deseo, esa libertad, ¿verdad?, de escoger qué tema estudiar, se siente con responsabilidad. O sea, dicen, puchica, yo lo escogí, me tengo que poner las pilas, ¿verdad? Lo voy a aprender. O si lo escogí es porque me gusta. No sé ustedes, ¿verdad?, en las prácticas docentes, usted, ¿cómo se sintió? Pues, tuvo libertad de elegir el tema que iba a escoger en la última tarea, ¿verdad? No sé si se sintió así como mencionan ellos acá, con mayor responsabilidad de llevar a cabo eso. No sé cómo usted, Alex, si pudiera compartirnos. Sí, la verdad que sí, se siente esa mayor responsabilidad porque por eso mismo, ¿verdad? Uno ha elegido, en este caso, pues elegimos la sección, ¿verdad? El grado con el cual Sí, compartir y luego la unidad, la lección, la que correspondía a estas fechas aproximadamente, y ahí teníamos que irnos, ¿verdad? Profundizar no solamente el hecho de impartir la clase, sino que hacerlo de una manera adecuada, correcta, con todos los elementos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces es bonita esta parte también, como usted lo menciona, del compromiso que se debe asumir para hacer las cosas bien. muy bien, Alex, muchas gracias, excelente. Sí, yo sé que así lo han hecho, ¿verdad? Lo he podido estar viendo en muchas tareas que han tenido, pues las han hecho muy bien y se nota como se dice aquí, la responsabilidad que se tiene, ¿verdad? Eh, entonces acá tenemos, pues, según el juicio de estos personajes, ¿verdad? Bien, Begnaud y Hein, existen razones de peso para defender el proceso de modelación en la educación matemática. En particular, dice, desde la postura que enseña matemática, usando el método de la modelación, dado que su implementación se busca, pues la integración de las matemáticas con otras áreas del conocimiento, ¿verdad? También se quiere interés de las matemáticas frente a su aplicabilidad, es decir, que se vea que es aplicable a la realidad, la mejoría de la aprehensión de los conceptos matemáticos, la capacidad para leer, interpretar, formular y resolver situaciones, problemas, el estimular también la creatividad en la formulación y resolución, pues, de problemas, y también la habilidad en el uso de la tecnología, ¿verdad? Entre otras. Aquí hay muchas más, pero pues coloqué estas acá. También atendiendo a variables como el currículo, horario de clases, cantidad de estudiantes por curso, la disponibilidad de tiempo, que es un factor importante también, entre otras que afectan lo que es la enseñanza de las matemáticas. Estos personajes antes mencionados, ¿verdad?, adaptaron lo que son las fases del proceso de modelación como un método de enseñanza a estos ítems y presentaron a la comunidad dos tipos de abordajes que también, pues, que puede seguir el profesor cuando va a implementar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos? Pues son los siguientes. El primero, pues el método de enseñanza le llaman, que es el desarrollo del conocimiento programático a partir, pues, de modelos matemáticos aplicados. Y el segundo
es el método de investigación, que es la orientación de los estudiantes para que hagan un trabajo ya en sí de modelaje. Entonces, acá hay unas imágenes donde se muestra cada uno de ellos. Por ejemplo, esta figura muestra pues el método de actuación de lo que es de la modelación como metodología de enseñanza, ¿sí? Ya utilizando la modelación para dar a conocer alguna temática. Dice, para desarrollar el contenido programático según las etapas propuestas pues por estos personajes. Entonces acá se ven los pasos. El primero, pues la exposición del tema, se motiva a los estudiantes para que formulen preguntas sobre el tema, si se inicia, ¿verdad? Motivando a que los estudiantes vayan cuestionándose. El segundo es la delimitación de la problemática, es decir, acá se selecciona una o más preguntas que permitan desarrollar el contenido programático. La tercera es la formulación ya del problema. Se plantea aquí el problema, las hipótesis y el contenido matemático necesario para resolver la cuestión. El cuarto ya es el desarrollo del contenido programático. Aquí se presenta el contenido programático y ya se conecta con la pregunta que se había hecho al inicio. Una pregunta, disculpe. Sí, dígame. Eh, en la última tarea de investigación, la tarea de investigación 2, abordábamos este tema de la modelación matemática. Ujú, Y a mí sí. me llamaba la atención de que por lo menos en las investigaciones que estuve revisando, casi que se aborda desde un nivel, digamos, de educación media y superior. Ah, Digamos con los de... que, exacto. Ujú. Entonces, no sé si con estudiantes de niveles inferiores se podría también aplicar esta metodología o digamos en qué nivel es recomendable empezar a utilizar. Ah, muy buena pregunta, Luis. Fíjese que estos modelos están dados para ser utilizados en cualquier nivel, se pueden utilizar. Seguramente usted ha visto más ejemplos, la mayoría de ejemplos en niveles superiores, quizás también porque no sé si usted se ha dado cuenta que en niveles superiores también es como, no sé cómo decirlo, como más complicado que el estudiante llegue así a poner atención, a entender, o sea, como que a veces le pierde más el gusto, que los niños son un poquito más, o sea, ¿cómo decirle? A veces más aceptable de poner atención y todo lo demás, porque son niños, ¿verdad? Entonces, quizás por eso muchas personas han realizado investigaciones y aplicando esto, pues, en lo grande, pero en realidad se puede aplicar en cualquier, obviamente, adaptado a la edad, ¿verdad? No le voy a empezar yo a hacer, por ejemplo, una pregunta difícil a un niño pequeñito que el nivel de análisis aún no es completo, ¿verdad? Sino que todo, le puede hacer una pregunta, pero esperando una respuesta en su nivel, ¿verdad? Y todo lo demás, pero sí se puede, pero seguramente por eso es que usted ha visto más de los mayores, pero muchas gracias ahí por ese punto que muestra cómo encontró usted de la mayoría solo de los grandes, entonces. Sí, sí. Ah, Gracias, Ali. bueno, muchas gracias, Alex. Vale. Luego, siguiendo acá con los pasos, ¿verdad? El cuarto es el desarrollo en sí del contenido ya programático. Ya acá hace que se presente el contenido programático y se conecta pues con la pregunta. El quinto es la presentación de ejemplos análogos. Acá se presentan ejemplos análogos ampliando su aplicabilidad y se orienta hacia el uso pues de la tecnología, ¿sí? Ya que tenemos muchos elementos tecnológicos para utilizar, pues se pueden utilizar, ¿verdad? Aprovechar, hay que aprovecharse pues de ello. El sexto, la formulación de un modelo matemático y la solución del problema, ¿sí? Se formula el modelo que va a resolver mi problema que me he planteado, ¿verdad? Entonces los estudiantes retornan al problema y lo resuelven ya en sí, ¿verdad? El séptimo es la interpretación de la solución, ¿sí? Se validan los resultados. Esto es muy importante, enseñarle al niño, al joven, quien sea, ¿verdad? Que está resolviendo algo, que al final le dé como sentido, ¿verdad? Esa respuesta. Porque no sé si han notado que muchos resuelven una ecuación y diga, aunque esté con contexto, dicen X igual a no sé cuánto, y hasta ahí se quedan, pero no le dan sentido en sí que era X o qué significado tiene esa respuesta, ¿sí? Entonces, esto es pues muy importante que al final se llegue a eso, a interpretar esa solución y ver que sea correcta, ¿verdad? Por ejemplo, si me da un número negativo
estoy hablando de algo que no puede tomar un número negativo, enseñarle que eso no se puede, ¿verdad? Entonces, no se tome en cuenta o por qué no se tome en cuenta y todo eso. Entonces, estas son como las etapitas de este. Luego tenemos del segundo, que ya es el modelo de actuación del profesor para crear condiciones en las cuales los estudiantes son orientados para que hagan un trabajo de modelación según las etapas propuestas siempre, ¿verdad? Pero ahora ellos hacen lo que es el trabajo de modelación. Entonces acá el primer paso siempre es pues la elección del tema. Acá se obtienen datos mediante biografía o especialistas, ¿verdad? Ahí dependiendo de las condiciones que tenga pues el estudiante, ¿verdad? El segundo, la familiarización con el tema. Entonces aquí dice aquí que pues se seleccionan las preguntas a modelar y se inicia con la elaboración de una síntesis de la investigación. El tercero es la delimitación del problema y la formulación de la matemática necesaria para resolver la cuestión. El cuarto es que se elabora un modelo matemático pues que facilite, ¿verdad? Resolver otras cuestiones o efectuar previsiones. Y el quinto ya es la organización del trabajo escrito y ya la exposición oral, ¿verdad? Ya dar a conocer todo lo que se ha trabajado, ¿verdad? Lo que ha trabajado el estudiante. Entonces, estas son como las dos formas también que se puede llevar a cabo esto. No sé si tiene alguna consulta, Alex, o proseguimos al siguiente tema. Por el momento, no, Lee. Va, muy bien. Pues proseguimos. Luego que tenemos lo que es el modelaje matemático como método de enseñanza de la matemática. Entonces, vamos a ver aquí cómo puede ser esto. Entonces dice acá que el modelaje matemático como método de enseñanza de la matemática debe seguir el trayecto definido para el curso de modelaje con detalle, dice. Por ejemplo, desarrollar el contenido matemático que surja no solo de los modelos presentados por el profesor, sino también de los modelos que se propongan pues hacer todos sus estudiantes. O sea, acá se tiene que la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas con el método de modelaje, desde nuestro punto de vista, es más gratificante. Toda vez que el alumno va a aprender lo que le causa interés, tornándose así corresponsable de su aprendizaje, el profesor, que es un orientador, ¿verdad? A su vez también se torna un ganador, o sea, no pierde por ser el estudiante quien va a elegir su tema y todo, ¿verdad? Nada que ver que es un ganador, ¿verdad? En el sentido de que cada tema escogido por sus alumnos le facilita aquilatar su conocimiento, ¿sí? También el hecho de que el estudiante pues escoja y lo que quiere aprender le ayuda, ¿verdad? Al profesor, claro que sí, a poder que le entre en sí el conocimiento pues en el estudiante. Ahora tenemos acá cómo enseñar modelaje matemático, ¿sí? Ya cuando se quiere dar a conocer pues este tema de modelaje matemático a mis estudiantes. Entonces dice acá que para enseñar modelaje es necesario saber lo que es el tiempo disponible de los participantes para trabajo extra clase, primero que nada, ¿verdad? Entonces, el número de horas aula del curso en cuestión y también el conocimiento matemático común de todos los participantes, ¿sí? Tengo que tener yo esta información para que sea, o mejor, obviamente, si no la tengo también lo puedo hacer, pero no va a ser exitoso, ¿sí? O sea, es por eso que se pide acá eso. Ahora, dice que definidas esas condiciones, el curso deberá tener dos momentos, lo que es la presentación de modelos matemáticos y luego lo que ya es el proceso de modelaje, ¿sí? También ahí en el material decía que se puede llevar uno y el otro, uno primero, el otro primero, eso no importaba el orden, lo importante es que se van a cabo las dos. Vale. Acá también se tiene que los modelos pues deben ser presentados en forma minuciosa, es decir, con detalle, ¿verdad? Resaltando obviamente los pasos necesarios pues para poder obtener resultados, siempre justificando o incluso recordando los conceptos matemáticos inferidos, ¿sí? Siempre tienen que estar dando las cosas más, o dando a conocer pues las cosas más importantes, por lo mismo del tiempo con el que se posee y todo lo demás, ¿verdad? Y siempre recordando los conceptos matemáticos que tienen que ver con esa temática, porque a veces pues se olvidan, ¿verdad? Entonces siempre es bueno estarlos recordando. También en los cursos que estamos realizando, hemos observado una tendencia de los participantes a elaborar
modelos que se restringen al contenido matemático conocido. Sí, usualmente quieren hacer un modelo respecto a un tema que conocen. Y dice que acá, ¿verdad? Que fluye de los modelos de nosotros, que nosotros hemos presentado, ¿sí? Siempre, quizás por mayor seguridad, los estudiantes pues les gusta hacerlo de esta manera. Entonces, pues de esta forma, si queremos mejorar las condiciones propuestas, pues debemos guiar, dice, o sea, como docentes, ¿verdad? A los alumnos participantes para la resolución de cuestiones que los lleven a contenido matemático sobre el cual necesiten obtener mayor conocimiento o profundización, ¿sí? O sea que el docente pues debe de como influir un poquitito ahí, ¿verdad? Ya que ha conocido a sus estudiantes que quiere enfocarse en determinado tema, como inducir, ¿verdad? Esta parte para que el estudiante se vaya guiando también por sí solo, pero por medio de inducción del docente, por esa rama, ¿verdad? Que puede ser una parte que les cueste un poquito más, que conozcan un poquito menos, para motivarles a eso, ¿verdad? A que investiguen, pues, ese determinado temático. Luego ya aparece lo que es la modelación matemática como método de enseñanza, aprendizaje de la matemática. Entonces dice acá que como se ha esbozado, la modelación pues en educación matemática parte del supuesto de interpretar matemáticamente situaciones de la realidad para tomar algún tipo de situación. Eso es al final, ¿verdad? Yo modelo algo, ¿verdad? Porque voy buscando resolver una determinada situación de la vida cotidiana, se puede decir, para al final tomar una decisión. Para eso me sirve. Entonces, desde ahí la modelación como metodología de enseñanza y aprendizaje se vale de la situación, es que motiven a los estudiantes para que después de ser abordadas desde diferentes etapas didácticas, pues conduzcan a obtener modelos matemáticos que las validen y también pues que las solucionen. Entonces, acá pues tenemos algunas definiciones dadas por algunos personajes importantes. Entonces, el personaje Berger define modelo de la siguiente manera. Dice es que es la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno con miras a su mejor entendimiento. Dice que puede expresarse en fórmulas matemáticas, en símbolos, en palabras, pero en esencia pues es una descripción de entidades, procesos, atributos y las relaciones entre ellos. Puede ser descriptivo o ilustrativo, pero sobre todo al final pues útil, ¿verdad? La mayor importancia, útil. Luego el otro personaje acá, ¿verdad? Roy y Linares dicen que entienden por modelo lo que es la interpretación matemática de una situación que conlleva a centrarse en sus elementos, es decir, sus relaciones, sus patrones y características de forma tal que se facilite alcanzar un modelo a algún nivel de sofisticación, ¿verdad? Los otros, el Ministerio de Educación Nacional de México, en los estándares básicos de competencia en matemática, adopta otra definición, que es la definición de modelo como la forma de atender a un sistema figurativo mental, gráfico o tridimensional que puede usarse para volver cercana o concreta una idea o concepto y así poder representar la realidad y al final pues hacerla comprensible, dicen ellos, ¿verdad? Entonces estas son algunas definiciones de modelaje. Luego tenemos acá, nos dice que para este estudio que estamos llevando, este documento, ¿verdad? Modelo se va a definir según lo expuesto por Bassanesi, citado en Villa Ochoa, dice, quien desde una postura didáctica indica que tener un modelo consiste en tener un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que intentan explicar, predecir y solucionar, miren, las tres cosas, algunos aspectos de un fenómeno o de una situación pues determinada. Entonces, si usted ve, pues acá cabal esta definición en la que más se acerca a lo que pues, se ha venido hablando, ¿verdad? Entonces, dice acá que se establece pues que es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje pues con la experiencia cotidiana de los alumnos, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones problemáticas y de intercambios de puntos de vista, ¿verdad? Entonces,
Esto pues creo que está de más decirlo siempre, que es necesario pues que el estudiante relacione en sí la matemática con la realidad, ¿sí? Que no se quede como algo abstracto, sino que vea que es útil, que es aplicable. Luego tenemos acá que el proceso de modelación se fundamenta sucintamente en los lineamientos curriculares de matemática desde al menos tres acepciones, que son las siguientes. La primera, pues la modelación como una necesidad generada por los desarrollos de la tecnología que permitan la sociedad. Segundo, la modelación como una forma de describir las interrelaciones entre el mundo real y también entre las matemáticas, la relación entre ellas. Luego, el tercero dice como una actividad involucrada en la solución de problemas reales, ¿sí? Que implican pues procesos de simplificación, idealización y estructuración de las situaciones reales, que luego pues de ser matematizadas arrojan como resultado la construcción pues de un modelo matemático, ¿sí? Entonces esos son en sí eh, como los lineamientos que se han acá de cómo se lleva a cabo pues eso. Entonces, no sé, Alex, si tiene alguna pregunta o comentario o pasamos al siguiente temita. Sin nada más un comentario Sí, con esa dígame. parte que usted enfatiza. Es que en esta tarea que le digo, estaba leyendo yo que en una de las investigaciones con estudiantes de ingeniería tuvieron dificultad para relacionar los contenidos matemáticos con los contenidos de física. De Entonces la, ujú. me ponía a pensar, ¿verdad? Si un estudiante ya de nivel universitario tiene este tipo de dificultades, quiere decir de que no han habido buenas bases, ¿verdad? En los niveles, digamos, de educación básica para, para, para que exista esa capacidad de poder relacionar los contenidos matemáticos con, con situaciones de la vida real y con otras disciplinas, ¿verdad? Exacto, sí, es que es algo que, bueno, yo sé, en otras materias también se ha visto, pero yo lo he visto, como durante años, 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 o sea, es tan difícil eso, cambiarlo en cuestión, porque necesita la ayuda de absolutamente todos los docentes, ¿verdad? Porque si un docente lo hace, pero otro después del siguiente año ya no lo hace, o sea, se cae, pues prácticamente se cae el trabajo que el docente anterior ha hecho. Es como una cadenita, ¿verdad? Que no se debe de cortar porque si se corta, o sea, tiene efectos negativos, pues al final, y sí cuesta hacer que no, a veces cuesta a nosotros como docentes, ¿verdad? Primero que nada, analizar y cómo darles a conocer esto a los estudiantes, ¿verdad? Cómo hacer esa relación, y luego que el estudiante también lo vea, ¿verdad? O sea, a veces cuesta, pero para eso estamos, hay que intentar hasta lograr que al final, pues así sea, ¿verdad? Sí, ese es el reto, ¿verdad? Que ahora El nos queda. reto que tenemos, cabal, el reto que tenemos nosotros y ustedes como futuros docentes que ya Futuro, están a punto. falta todavía. Muy bien, gracias Alex Gracias, entonces Liz. por este comentario. Bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que es la parte de modelación y la tecnología en la enseñanza de las matemáticas. Vamos a ver cómo está esta relación, ¿verdad? De la modelación y la tecnología, siempre aplicado a la enseñanza de las matemáticas. Entonces tenemos acá pues que programas como Excel de Microsoft les han impulsado lo que es la modelación desde las hojas de cálculo en la informática, ¿verdad? Ahí nos simplifican muchísimas operaciones. Eh, Otros programas como Maple y Derive también han brindado muchas posibilidades para plantear, transformar y graficar resultados pues, de distintos modelos, logrando un avance en el desarrollo del pensamiento variacional, ¿verdad? Ahora, se definen entonces los tres conceptos principales de ese trabajo: modelación, modelo y proceso de modelación, ¿sí? Entonces, para el presente trabajo se tomará como definición de modelación el proceso en el que se obtiene un modelo, el cual es el conjunto de símbolos y relaciones matemáticas como que traducen en sí pues un fenómeno. Entonces,
La modelación va a ser ese proceso por el cual yo voy a adquirir un determinado modelo que me va a permitir resolver una situación problemática. Entonces, acá puede surgir esta pregunta, ¿verdad? Y el proceso de modelación, dice acá, estos personajes que comienza con la elección de un tema. Entonces, el reconocimiento de una situación o problema, la formulación del problema, la formulación del modelo matemático, la resolución del problema a partir del modelo y la interpretación y validación del modelo. Entonces, sin embargo, la propuesta de intervención se acercará al ciclo de modelación propuesto por los personajes Bloom y Leib, el cual dice que consta de 7 pasos. La construcción del problema a partir de una situación real, la simplificación y estructuración del problema, la matematización y elaboración del modelo, operaciones y trabajo matemático para producir resultados y finalmente la interpretación, validación y exposición pues, de los resultados de vuelta a una situación real, ¿verdad? Como siempre. Ahora es acá pues que las simulaciones utilizadas en la enseñanza se pueden diferenciar en 2 tipos, ¿sí? Entonces, están primero las simulaciones digitales simbólicas y las simulaciones experienciales. Entonces, el primer tipo de simulaciones son una forma de modelización gracias a los recursos de la tecnología informática. Entonces, la simulación digital simbólica pues presenta de manera dinámica el funcionamiento de un sistema, un fenómeno, entre otros, por medio de otros sistemas, para el caso de computador, ¿verdad? Entonces, la tecnología nos ha venido acá a que nosotros podamos vivenciar muchas cosas, ¿verdad? Ver cómo resuelve un problema de manera geométrica, ver cómo se traslada, todo eso, son cosas muy bonitas, ¿verdad? Que la tecnología ha venido acá a ayudarnos en esa parte. Entonces, pues en la actualidad, con la gran cantidad de recursos multimedia que existen, porque hay muchísimos, ¿verdad? Entonces, los programas de simulación escenifican ambientes con muchas posibilidades pedagógicas de exploración, ¿verdad? Y hay muchas cosas que ustedes pueden ir observando. Entonces, de representaciones, interactividad y formas de manipulación virtual, lo que mejora pues el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? No es lo mismo hacer algo en un papel, ¿verdad? Y hasta ahí no puedo que verlo ya tridimensionalmente, ver cómo se mueve, si yo le sumo un numerito, si le resto un numerito, entonces se vuelve muy bonito, ¿verdad? Muy bonito y hasta mucho más agradable para los estudiantes y vivencial al mismo tiempo. Entonces, con esta parte de cómo la tecnología puede ayudarnos a la aplicación de un modelo, se termina lo que es la unidad 8, entonces, y luego ya comienza en sí lo que es la unidad 9. Entonces, no sé, Alex, si tiene alguna pregunta con respecto a lo de la unidad 8 o algún comentario o pasamos a la unidad 9. No, ningún comentario, Lick. Vale, muy bien, excelente. Entonces Gracias. pasamos acá a lo que es la unidad 9. Entonces, la unidad 9 habla sobre la evaluación en matemáticas, los métodos y estrategias de evaluación que se deben tener pues, en el aula, ¿sí? Cómo vamos a descubrir ahorita cómo debe de ser en sí la evaluación en matemáticas. Entonces, tenemos acá que la función social de la evaluación de los aprendizajes es la de certificar y acreditar la escolaridad, de garantizar formalmente niveles de competencia, pero estas certificaciones lo que no pueden asegurar es que sea cierta pues tal garantía. Imagínense qué irónico, ¿verdad? Entonces, esta función también cumple una función selectiva y clasificadora de los individuos, ¿sí? O sea, al final la evaluación tiene una función social, se le dice aquí, ¿verdad? Tiene muchas otras funciones, pero la de mayor importancia es la social, que lo que hace, lo que va a hacer a través, lo que nosotros buscamos a través de la evaluación, ¿verdad? Es ver que en sí el estudiante ha alcanzado el aprendizaje que yo deseo, ¿verdad? O el aprendizaje que debería de tener para el nivel en el que se encuentra. Por eso dice acá, es la de certificar, o sea, y acreditar la escolaridad, es decir, ver si es digno, digámoslo así, ¿verdad? En pocas palabras, de pasar al siguiente grado, porque tiene los conocimientos necesarios para llevar el siguiente grado. Entonces, esa es la función social que se le ha dado a lo que es la evaluación. Entonces, pues, en general, ¿verdad? Se pueden afirmar que un modelo prescribe lo siguiente.
Entonces dice que objetos se consideran para ser evaluadas. ¿Qué objetos se consideran para ser evaluadas? Es decir, las variables, de qué forma se analizan, o sea, los métodos en que yo voy a evaluar. Y al final, pues, qué técnicas se usan para recoger información sobre esos objetos, es decir, sobre esa variable. También tenemos que el personaje Jiménez considera que los modelos de evaluación de los aprendizajes tienen en cuenta tres elementos fundamentales. El primero, pues, es la materia y cómo se interpreta. El segundo es el sujeto y sus características. Y el tercero son las condiciones del entorno, es decir, las condiciones ecológicas en las que se encuentran. Entonces, dice acá que en función de ello se plantean tres tipos fundamentales de variables en lo que es la evaluación, ¿sí? Curriculares, psicológicas y ambientales. Entonces, estos tres tipos de variables hacen referencia a las prioridades que se dan en las distintas componentes del currículo y el que es prioritario en la evaluación. Entonces, las variables llamadas personales o psicológicas son las que se centran en la comprensión y la realidad de los sujetos. Entonces, pueden ser los logros conseguidos en general, las habilidades que subyacen, el papel que ejercen los modelos de inteligencia, etcétera. Luego, las del tipo curricular, estas se centran en lo que va a ser evaluado, es decir, el tratamiento de contenidos, la asignación de objetivos, el tipo de actividad, la metodología, la motivación, etcétera. Y luego, las variables ecológicas o ambientales se refieren a características fundamentales de tipo metodológico del sistema. Y luego, así dice que se consideran ambientales lo que son la promoción de valores, la acción e investigación del proceso, el papel del profesor e influencia de las interacciones en el aula, pues entre otras, ¿verdad? Entonces, estas son todas las cosas que se toman en cuenta al final para llevar a cabo la evaluación. Entonces, acá, este personaje y dice, plantea lo que es un modelo didáctico de la evaluación, donde pues se parte del concepto de la matemática como una actividad humana, acorde con una concepción naturalista y relativista, donde se privilegia la interacción y la práctica social. Entonces, se habla de una evaluación didáctica o evaluación instruccionalmente integrada, donde pues la evaluación es entendida como una instancia para promover los procesos de enseñanza y de aprendizaje en sí, pues, de la matemática. Luego, los otros personajes pues presentan el modelo de evaluación PAP, le llaman ellos, ¿verdad? Together and Apart. Dice que trata de promover el concepto de equidad, entendido como la conformación de una comunidad, de un medio ambiente de aprendizaje, donde a partir de una interacción social se produzca un conocimiento matemático compartido entre todos, lo que permite que todos los miembros de esa comunidad puedan expresar pues sus diferentes puntos de vista, ¿verdad? Aquí entre todos se va como creando el aprendizaje con los aportes de cada uno. Luego tenemos, quiero ver, estoy más arriba. Todavía era más arriba, aquí vamos, ¿verdad? Acá, sí, va. Entonces, luego tenemos este personaje Jiménez que presenta un modelo donde se considera la evaluación como un proceso crítico de reflexión-acción, en el cual pues se registran y analizan los cambios que se producen en lo que el dicho autor denomina el modelo matemático del estudiante y del profesor por la acción del aprendizaje. Entonces, este modelo pues usa un contexto basado en el racionamiento matemático y sus componentes comprenden los conceptos matemáticos, la comunicación, la resolución de problemas y la actitud en sí hacia la propia matemática. Entonces, existen modelos pues que se articulan con enfoques curriculares que enfatizan las condiciones del saber hacer en matemáticas. Por tal razón, pues el objeto de evaluación está centrado en lo que los alumnos saben o saben hacer. Incluye también la evaluación de actividades y los esfuerzos que tiene cada uno de los estudiantes. Ahora, un posible obstáculo para la puesta en marcha de este tipo de modelo
es la necesidad de contar con un docente que posea una profunda comprensión de las estructuras conceptuales y de los procedimientos matemáticos y de núcleos importantes de actividades matemáticas asociadas a un conjunto de problemas, lo cual pues debe sumarse al conocimiento de teorías cognitivas y de aprendizaje de las matemáticas, e igualmente asumir la complejidad de estructuras y procedimientos para establecer niveles de comprensión, ¿verdad? Entonces lo menciona acá, ¿verdad? Este es como un obstáculo que se tiene siempre que el docente pues posea todas estas virtudes, todos estos conocimientos. Pero claro que se puede al final, ¿verdad? Luego aparece acá lo que es la evaluación del trabajo cotidiano, cómo es que se debe ir evaluando el trabajo de los estudiantes, pero diariamente se puede decir, ¿verdad? No en un determinado examen al mes, sino todos los días, cómo puedo ir evaluando ese trabajo cotidiano. Una competencia del docente en el aula. Sí, esto es una competencia que debemos tener los docentes y esa chispa, ¿verdad? O esa capacidad de hacerlo sin retrasarnos, ¿verdad? Porque no por eso yo me voy a retrasar. Entonces dice acá que dentro de las funciones del docente está la de valorar el trabajo cotidiano del estudiante. Esta tarea pues se suma a la serie de aspectos de los que debe encargarse el docente con la finalidad de llevar a cabo su labor diaria en el aula y el trabajo pues que en ella deben realizar los estudiantes a su cargo, ¿sí? Entonces, más allá de un momento que se observa y se valora en la clase durante el día lectivo, la evaluación del trabajo cotidiano debe tener un sentido de encuentro y también de análisis de la realidad educativa que se vive en el aula. Eso es lo que se va buscando con la evaluación cotidiana, ¿verdad? Entonces, debe permitir evaluar la práctica pedagógica que lleva a cabo el docente, o sea, no solo voy a evaluar a mi estudiante, sino también eso me va a permitir evaluarme a mí como maestra o maestra, y dice, y la forma en que ésta permite encauzar los procesos educativos hacia una experiencia enriquecedora y pertinente, ¿verdad? Entonces, la evaluación cotidiana va a servir para esto, ¿sí? Para ver cómo se va desarrollando la temática con mis estudiantes. Si veo yo que no está funcionando, entonces puede ser que yo también como docente estoy fallando en algo, lo mejoro, ¿verdad? Y ir buscando, ¿verdad? Para eso sirve la evaluación cotidiana. Entonces, lo que aparece, pues, es la observación como parte del trabajo cotidiano, ¿verdad? Entonces, como docentes, ¿cómo tenemos que estar pendientes? ¿Cómo tenemos que ser muy observadores con nuestros estudiantes? Desde acá, pues, que la labor del docente en el aula va más allá de aplicar técnicas y desarrollar metodologías de enseñanza. Imagínense, va más allá, no es solo ir a dar, a conocer algo, a aplicar algo, no, va más allá de eso. Dice, es más que eso, aplica conocer las interacciones de sus estudiantes en un espacio donde se comparten múltiples subjetividades, ¿sí? O sea, tengo que aprender a conocer ya a mis estudiantes, cómo se relacionan, cómo se van llevando, llevando a cabo y todo lo demás, y para ayudarles, ¿verdad? Eso es lo que se busca, ¿verdad? Poder apoyarles a ellos. Entonces, de esta manera, el docente debe ser un observador asiduo, imagínense como dice acá, que, le, que lea aquello que no escriben ni expresan verbalmente sus estudiantes, sino que lo representan mediante su acción en el espacio de aula que se comparte. Así, el docente, más que un facilitador del aprendizaje, se convierte en un asesor o supervisor que propone experiencias y comparte momentos que favorecen tanto el desarrollo cognitivo de la persona como su interacción y socialización. Imagínense qué capacidad debemos tener, dice acá, ¿verdad? Tanta es esa observación que yo debo realizar, que debo ser capaz al final de ver lo que el estudiante no expresa ni escribe, ¿verdad? Pero que muchas veces se nota con un gesto, con una mirada, ¿no? Con su forma de actuar, ¿verdad? O sea, yo me puedo dar cuenta de algunas cosas que él no me está diciendo, ¿verdad? Siempre con el fin de apoyarle al estudiante, ¿verdad? Todo esto siempre va enfocado en eso. Luego se tiene que pues la observación. Por lo tanto,
permitirá no solo una valoración del trabajo cotidiano, sino más bien la identificación de las causas que provocan el comportamiento de los estudiantes en el aula, sea este adecuado o inadecuado, tanto al momento como a la acción que se está llevando a cabo mientras se realiza la observación, ¿sí? Entonces, la observación, eso me permite valorar, eh, identificando todas las cosas que se van dando en el aula, ¿verdad? En todo el tiempo, todos esos comportamientos de mis estudiantes, ver por qué se comportan así. ¿Será que hay otro compañerito con el que está pasando algo? ¿O será que yo estoy haciendo algo para que ellos se comporten así? Para todo eso, ¿verdad? Luego que aparecen que el docente pues, puede utilizar para obtener y registrar información algunos instrumentos entre los que se pueden mencionar, ¿verdad? Acá están los instrumentos de observación que pueden utilizar, de información indirecta. Está el registro de observaciones, el análisis de tareas, las escalas de producción escolar, ya de información directa, ¿verdad? Los anecdotarios, cuestionarios, entrevistas en sí, ya, ¿verdad? Entonces, esos son algunos instrumentos los cuales se pueden apoyar, ¿verdad? Para realizar en sí lo que es la observación acá, siempre en forma de evaluación. Luego acá aparece lo que son los aspectos importantes ya en la evaluación, pues, del trabajo cotidiano. Entonces, la primera es la claridad en cuanto al contenido o proceso que se pretende, pues, pretende adquiera lo que es el estudiante. El segundo es el objetivo de la estrategia, el método o la experiencia que se lleva a cabo en el aula. El tercero, los aspectos que darán evidencia de que el estudiante pues, ha adquirido un contenido o un proceso. El cuarto es el objetivo que justifica la evaluación del trabajo cotidiano. El quinto, la implementación de una estrategia para evaluar el trabajo cotidiano. Y el sexto, la elaboración de instrumentos eh, que tomen en cuenta el contenido objetivo, la estrategia, el método o la experiencia y el objetivo de evaluación al tiempo que favorezca la recogida de información y el análisis, ¿verdad? Entonces, estas son cositas que se deben tener en cuenta para poder llevar a cabo lo que es la evaluación del trabajo cotidiano como se ha mencionado. Luego aparece acá que para efectos de utilizar la observación en la evaluación del trabajo cotidiano, pues el docente debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Vamos a ver cuáles. Acá aparece el propósito de la observación a realizar. Si es algo que debo tener en cuenta primero. Así que en relación a este punto, el docente debe tener claro por qué se va a realizar la observación, ¿sí? Y el tipo de información que quiere obtener, de forma que en su registro solo incluya los aspectos necesarios para apoyar su trabajo, ¿sí? Eso es importante. Usted tiene que ir enfocado en por qué va a realizar esa observación y pues se va a enfocar en eso, ¿sí? Porque al observar usted va a ver muchísimas cosas, ¿verdad? Y no las va a anotar todas porque hay unas que no van a ser necesarias ni importantes para el objetivo que usted está haciendo esa observación. Entonces, solo va a anotar las más importantes y enfocadas en lo que va buscando. Luego la siguiente es que tiene que tener muy bien pensado el objetivo de esa observación. Dice que este debe ser claro y explícito en cuanto a lo que se quiere lograr, pues con ella. Otro aspecto dice que aspectos que serán observados, eso también tiene que tener en cuenta. El docente puede escribir un listado de aquellas conductas o trabajos del estudiante que quiere observar, de manera que si aparecen otras situaciones o conductas de la persona, le preste atención que le merecen y proponga en caso de ser necesario para una posterior pues observación, ¿verdad? Sí, usted como que decimos siempre enfocado en lo que ya tiene pensado, si ve otra cosa pues la puede añadir o la deja para otra, si ve algo sobresaliente. Luego también que estudiantes que serán observados. Por ejemplo, acá identificar a los estudiantes que serán observados es otro punto importante, ya que muchas veces los docentes se dedican a observar a otro miembro del grupo y no le brindan atención a aquellos para la que había sido propuesta la observación, ¿sí? Que ustedes pueden elegir, ¿verdad?, qué estudiantes necesitan
determinada observación para ayudarle en determinado aspecto, entonces es importante que estén centrados siempre en ello, ¿verdad? Sin descuidar al resto. Pero muchas veces, a veces se olvida, ¿verdad? ¿Quién es el que lo necesita? Me enfoco en otro y se me olvida, ¿verdad? Y así no le puedo yo apoyar a esa persona. También se tiene el determinar el foco de observación. Sé que esta es una de las actividades más complicadas, ya que el docente tiene que ubicar el lugar, espacio y conductas que debe realizar el estudiante para obtener únicamente aquella información pues, que le facilite al docente la emisión de un criterio determinado. También aparece el periodo que abarcará la observación, es otra cosa. Dice acá que el periodo dependerá de la duración de las tareas que se observan, ¿verdad? Y pues del nivel de trabajo de cada estudiante. Entonces, en algunos casos puede ser un largo periodo, pero en otros será necesario un menor tiempo. Igualmente, se conseguirá la información necesaria para valorar pues el trabajo cotidiano. Entonces, luego está el definir si se observa a todos los estudiantes o solo a parte de ellos, ¿verdad? Está relacionado con el aspecto anterior. Entonces, eso dependerá de la habilidad que tenga la persona para observar, dice, y el tipo y calidad de los registros que ella utilice, de forma que la labor se adecua a las características, necesidades e intereses pues, del grupo y en sí también del docente. Luego está determinar las técnicas e instrumentos que faciliten la recogida de información, de que estos pueden estar implementados o construidos. Si no, el docente podrá elaborarlos según sus criterios, objetivos y necesidades, ¿verdad? Queda elección. También está el determinar para efectos de evaluación el trabajo cotidiano, es decir, la información que será tomada en cuenta para que pueda ser categorizada y al final analizada. Entonces, esos son aspectos que se deben tener en cuenta siempre acá para que es la observación. Luego, acá aparecen registros o técnicas que se pueden utilizar, ¿verdad? Para llevar a cabo lo que es la observación en todas estas anotaciones que se han dicho. Entonces, la primera que aparece, pues son los anecdotarios. Acá dice que donde se incluyen del nombre del alumno, fecha y las actividades o tareas que se observan o evalúan como parte pues del trabajo cotidiano, ¿verdad? Entonces, en muchas escuelas pues llevan a cabo los anecdotarios. Luego están las listas de control. En una columna se escriben los objetivos que deben alcanzarse en un periodo largo, mediano o corto plazo y los indicadores que se desean evaluar en otra columna, ¿sí? Y luego durante el periodo que sea determinado. Luego también aparece lo que son las listas de cotejo. Aquí pues se detallan en una columna todas aquellas actividades o pasos que completan una tarea o actividad, y en otra columna se escribe si el estudiante logra, si no logra o si está en proceso pues de alcanzar eso. Así el docente puede valorar el grado de avance de los estudiantes. Por ejemplo, si en una tarea no había alcanzado el nivel, pero en la otra lo logra, ya puedo ir viendo yo que va avanzando. Luego, las escalas de valoración. Dice que en este caso los objetivos e indicadores se escriben que pretenden evaluarse. Se valoran en diferentes grados o en niveles. Ahora, dice acá que entre las escalas de esas de valoración que se pueden construir, pues se pueden mencionar escalas gráficas, las escalas numéricas y las escalas descriptivas, pero deben tener en cuenta siempre las siguientes consideraciones para esto. Entonces dice acá que un ejemplar de escala para cada uno de los alumnos a los que se evalúa, también los objetivos que impliquen la adquisición de contenidos conceptuales, procedimentales y también actitudinales. También en cada enunciado se describirá solo un aspecto para evaluar. También separar los enunciados en positivos y negativos, agruparlos por bloques o categorías. También establecer un número de tramos para valorar el mayor o menor grado de proceso, ¿verdad? En este tipo. Luego, a otro está que es el cuestionario. También aquí dice que puede ser otro instrumento para la recogida de información o de control de procesos
y resultados de aprendizaje. Los cuestionarios eh, se pueden realizar con preguntas cerradas, abiertas o mixtas, quedan pues a disposición. Luego también están los sociogramas. Estas son gráficas que se obtienen de aplicar técnicas sociométricas. Mediante el sociograma dice que se puede detectar la aceptación que un grupo tiene del alumno o que el alumno posee de su grupo entre sí, ¿verdad? Y el grado de cohesión del mismo. También existe o también la existencia o inexistencia de un líder y la localización de estudiantes aislados y rechazados. En fin, es la representación gráfica que muestra la dinámica del grupo, ¿sí? O sea, del grupo específico. Y para eso sirve pues esta parte. Luego está el diario, de acá que es, que es de carácter más personal, es menos formal, pero es más rico en interpretaciones, ¿verdad? Y reflejo de situaciones que suceden en el quehacer docente desde la subjetividad de cada profesor. Esto es más personal, pues obviamente está sujeto al pensamiento pues del docente, porque escribe pues desde su perspectiva, obviamente. Y el otro es las grabaciones y filmaciones. Así que en este caso el docente registra mediante cassette o video, ya en nuestro caso, ahora de los cassettes ya no mucho. Entonces dice que esto le permite al docente no solo comparar sus registros con las grabaciones y lo que él ha observado con lo que puede ir a ver de nuevo con una grabación, sino también valorar de una mejor manera el desempeño pues de cada estudiante, nada más. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿verdad? Por todo lo que sabemos ahorita, las leyes de protección a menores y todo lo demás. Siempre se debe informar que si se va a grabar si es determinada situación, ¿verdad? Si son menores de edad, si tienen que pedir el permiso a los padres, obviamente. Si son mayores, si son adultos, siempre debe de informárseles y preguntárseles si están de acuerdo o no. Para esta situación, ¿verdad? Entonces esta yo sí la veo bastante complicada, ¿verdad? Esta última parte por todo lo que, las leyes y todo, y no, si uno no tiene cuidado, pues sí se puede meter en muchos problemas. Eh, Luego, de aquí ya para finalizar, se tiene que, pues, que al planificar la evaluación del trabajo cotidiano en forma adecuada, el docente puede además contar con información enriquecedora de la situación e interacción de los estudiantes en el ámbito grupal, eh, transcribiendo y analizando todos aquellos datos recogidos que se generaron de la observación realizada durante la puesta en práctica de la experiencia, pues en sí, de aprendizaje, ¿sí? Entonces, pues con esto se finaliza lo que es la unidad 9, que habla sobre esta parte al final de la evaluación, cómo debe ser también de la evaluación cotidiana, ¿verdad? No, no de evaluación de por medio de un examen, sino la evaluación día con día. Entonces, no sé si hay alguna consulta o comentario. No, Lick, todo está bastante claro. Muy bien. Entonces, con eso finalizaríamos, Alex. No sé si tiene alguna consulta sobre algo, otra cosa. No, por el momento no, pero Por si el surge momento alguna no. duda, se la voy a hacer llegar Ah, por excelente. correo. Muy bien. Entonces, pues ha sido un gusto para mí trabajar todo este ciclo con cada uno, ¿verdad? De ustedes. Lástima, no pude ir a Huachapán, si no tuve la oportunidad de ir, ya que pasó toda esta situación y lástima, así que ustedes no tuvieran la oportunidad de continuar estas prácticas. Pero lo que me gustó es que me mencionaron ustedes cuando fui allá, ¿verdad? Que ya habían tenido la experiencia anteriormente, entonces ya eso les ayuda y con esto pues vienen a centrar más esa experiencia, ¿verdad? Así que ha Sí, sido un gusto trabajar con cada uno de ustedes y pues con esto finalizaríamos esta unidad y no se les vaya a olvidar la última tarea que no hemos terminado, ¿verdad? Aún falta la última tarea sí, que tienen pendiente hasta el 7, ¿verdad? Para sí, sí. poder realizarla. El gusto ha sido nuestro, Lick. Gracias a usted por todo, pues, la paciencia y todos los conocimientos que ha compartido con nosotros. Y pues esperamos encontrarnos con usted en un futuro. Muy bien, muchas gracias. Así puede ser, miren, que nos habíamos visto antes y luego nos volvimos a ver. Sí, Muchas gracias entonces. Voy a finalizar la grabación ahorita. ok, Lick.